Buen día a todos. La sesión va a estar dividida en dos partes. La primera parte la va a dar Beatriz Barreiro Carril. Ella es doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene un máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Libre de Bruselas. Es profesora titular de Derecho Internacional Público en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Está interesada en los vínculos entre el derecho internacional y otras ciencias sociales y humanidades, así como en la investigación aplicada con un enfoque particular en los derechos humanos, especialmente en los derechos culturales. Ha sido investigadora invitada del Instituto Max Planck de Antropología Social en el Departamento de Derecho y Cultura de ALE. Investigadora visitante en el Instituto de Derecho Internacional Público y Derecho Europeo de la Universidad de Göttingen, del Centro de Ética de la Universidad de Toronto y el Centro de Estudios Sociolegales de la Universidad de Oxford. Es observadora del Comité de Diversidad Cultural de la UNESCO y miembro del Observatorio de Diversidad y Derechos Culturales de la Universidad de Friburgo. Un gusto tenerte con nosotros, Beatriz. Y bueno, tenemos también a Jordi Pascual. Él es coordinador y fundador de la Comisión de Cultura de la Organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Ayer Jordi Baltà hizo mención al trabajo de la organización, que tiene como objetivo el progreso de la Agenda 21 de la Cultura. Es uno de los promotores de la campaña mundial Culture 2030 Goal, sobre el papel de los temas culturales en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Ha escrito libros, artículos e informes sobre derechos culturales, relaciones culturales internacionales, gobernanza de la cultura y el papel de la cultura en la sostenibilidad, traducidos a más de 20 lenguas. Hay aquí algunos ejemplos que compartiremos con ustedes posteriormente en unas recomendaciones bibliográficas que nuestros expertos y amigos nos han hecho el favor de preparar para ustedes, que tuvieron ustedes la información de las sugerencias previas a la sesión, pero hay muchas más sugerencias, entonces es un gusto dar la palabra a Beatriz. Estoy feliz de estar aquí, también muy contenta por el tema que vamos a compartir hoy, que tiene que ver, ¿verdad?, con los derechos culturales y esta relación que tiene con la Convención de Diversidad Cultural. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar en este tiempo en el que voy a exponer, pues en unos 40 minutos los conceptos principales, y después vamos a tener una conversación, aunque también por el chat podéis compartir vuestras inquietudes, ideas, etcétera. Bueno, vamos a centrarnos en los derechos culturales en su relación con los acuerdos internacionales, analizar qué son los derechos culturales desde la perspectiva de los derechos humanos, lo que nos lleva también a pensar la relación con los conceptos de igualdad de género y de pueblos originarios. Para ello, me gustaría compartir con vosotros y vosotras la siguiente pregunta, ¿no? Que es, ¿para qué nos puede ser útil esta sesión? ¿Para qué, no? Porque Luanda me comentó en detalle que vosotros trabajáis sobre estas cuestiones en terreno, ¿no? Entonces, ¿de qué nos va a servir estar conversando hoy sobre esto de los derechos culturales, ¿no? Pues bueno, a mí se me ocurrían por lo menos 3 cosas que pueden ser importantes, me parece a mí. Mirad, una es que me imagino que muchos de vosotros y vosotras, pues cuando participáis en convocatorias públicas, ¿verdad? Probablemente, pues no sé, participáis en convocatorias públicas quizá de gestión cultural, quizá de diplomacia cultural, de cooperación al desarrollo. Pues bueno, también como hay convocatorias en derechos humanos, si entendemos que muchas de las pretensiones y del trabajo que realizamos encaja en el quehacer de los derechos culturales, también vamos a poder participar en convocatorias de derechos humanos, ¿no? Esto nos abre también nuestras posibilidades de acción. También en relación con esto podemos medir el impacto de nuestros proyectos en términos de derechos culturales, ¿no? En relación con esto. Y luego también muy importante, me parece a mí, podemos mostrarle al Estado del que formamos parte que con nuestra acción estamos contribuyendo a la realización de políticas públicas en el ámbito cultural
políticas públicas cuya realización es una obligación por parte de los Estados, tanto a nivel nacional, porque las constituciones garantizan el ejercicio de los derechos culturales, pero también a nivel internacional, que es en lo que me voy a centrar básicamente en este ratito, porque los Estados han firmado acuerdos internacionales que les obligan a realizar las políticas culturales de una cierta forma, que es la forma en la que se desarrollan los derechos humanos, como vamos a ver en un momento. Bueno, creo que con Luanda os ha compartido algunas cuestiones, algunas ideas y algunos pequeños textos que me parecía que podían ser útiles para la reflexión. Y empezamos con una pregunta detonante. ¿Qué es esta pregunta? De una forma intuitiva, ¿no? Podemos pensar esta pregunta de una forma intuitiva y plantearnos, ustedes, vosotros y vosotras, en tanto que gestores culturales, en tanto que artistas o en tanto que ciudadanos interesados en la cultura, ya sea desde distintas perspectivas, ¿no? Desde el consumo cultural de productos digitales o desde las artes performativas, desde algún hobby que tengamos, desde cualquier tipo de cuestión relacionada con la cultura. ¿A qué crees? ¿A qué crees tú que deberías tener derecho? Y ponemos esta expresión deberías en cursiva, ¿no? Así enfatizada. Bueno, lo dejo ahí en el aire, para que a medida que avance la sesión, bueno, nos vayamos cuenta de que quizá algunas de las cosas que pensamos que bueno, son meras prerrogativas de los Estados, son en sentido contrario contenido de un derecho que el Estado tiene el deber de cumplir. Bueno, entonces, para empezar, yo creo que hay que señalar una cosa fundamental y que parece una obviedad, va a parecer seguramente una obviedad y me diréis, pero Beatriz, qué cosa tan obvia estás diciendo, ¿no? Pero vamos a ver la relevancia que tiene. Y es que los derechos culturales son derechos humanos. Los derechos culturales son derechos humanos. ¿Qué significa esto? Dicho de otra forma, ¿en qué se diferencian los derechos humanos de otros derechos subjetivos? ¿En qué se diferencian? Un derecho subjetivo, si lo podemos definir jurídicamente, diríamos que un derecho subjetivo es una pretensión que una persona, un individuo, tiene y que puede reclamar a otro sujeto, ¿no? Tenemos dos sujetos, pensemos dos individuos, por ejemplo, uno puede reclamar el contenido de un derecho y el otro va a tener en contraposición una obligación de realizar algo. Puede ser, por ejemplo, realizar algo o abstenerse de hacer algo. Fijaos que aquí hay dos sujetos. Hablamos de derechos subjetivos. No sé, igual vosotros estáis pensando en algún ejemplo de derecho subjetivo. No sé si se os ocurre alguno y que a lo mejor podamos compartir por medio del chat de las preguntas. No sé si tendría que ponerlo yo aquí, pero bueno, si no lo podemos pensar, ¿verdad? Podemos pensar individualmente y luego compartimos en la sesión de preguntas, pero a mí me gusta siempre poner un ejemplo que me parece bastante descriptivo, ¿no? Porque vamos a diferenciar así los derechos subjetivos en general de un grupo de derechos subjetivos particulares, que son los derechos humanos. Un derecho subjetivo, por ejemplo, pensemos que yo vivo en un apartamento alquilado, ¿no? Yo voy a tener un derecho en relación con el propietario de este apartamento, ¿verdad? Por ejemplo, se os estarán ocurriendo
derechos. A mí, por ejemplo, ahora se me está ocurriendo el derecho que yo tengo a que el propietario o la propietaria no entre, ¿no?, con las llaves que pueda tener en cualquier momento, ¿no? Entonces, yo tengo ese derecho a que no entre, entonces el propietario o la propietaria va a tener que abstenerse, ¿no? Se abstiene de hacer algo. Bien, pero claro, hay derechos y obligaciones recíprocas, entonces yo también tengo la obligación, pues, de pagarle la renta, ¿no?, el alquiler cada mes, y él tiene, por tanto, el derecho a recibir esa renta. Vale. Imaginemos, por ejemplo, pues que hay alguna violación de algún derecho subjetivo dentro de este contrato de alquiler. Imaginemos, no sé, se me ocurre a mí, por ejemplo, que en la cocina hay algún problema, ¿no?, y que esté cayendo un poquito de agua, que haga un poquito de ruido y el propietario pues tarda un poquito en arreglarlo. Bueno, yo podría reclamarle esto, ¿no? Hablaríamos de que hay un derecho subjetivo mío en cuestión, pero ¿creéis que esto sería una pretensión que podríamos encajar dentro de lo que llamamos los derechos humanos? Bueno, podríamos quizá hacer aquí un debate, ¿no? Pero, ¿y si yo os digo, por ejemplo, refiriéndonos también, pues, a estas cuestiones de vivienda, que de la noche a la mañana a una familia, a una madre o a un padre con 3 hijos muy pequeñitos, los ponen de la noche a la mañana en la calle? Aquí quizá habría que ver, ¿no?, en los dos casos, en el caso que os comentara del alquiler, en este caso de lo que llamamos un desahucio, ¿no? Habría que ver las circunstancias concretas de cada caso, pero así en general, quizá ahí sí que podríamos decir, ¿verdad?, que se está violando un derecho humano, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué pensáis que podríamos estar ante una situación de este tipo? Bueno, porque estaría en juego lo que llamamos, ¿no?, la dignidad humana, ¿no? Los derechos humanos se distinguen de otros derechos subjetivos en el hecho de que el objeto de protección es la dignidad humana. Esto es muy importante y esto se aplica también para los derechos culturales, ¿de acuerdo? Tenemos aquí anotada una idea en la diapositiva que siempre me parece interesante, que recalcar que la dignidad humana es difícil de definir, ¿verdad? Es un concepto muy abstracto. Además, también, y tiene bastante relación con el tema de los derechos culturales, interpretable según los contextos culturales, pero en fin, quizá todos podemos pensar en cosas que atentan, ¿no?, a nuestra dignidad, y por eso a veces es más fácil buscar el sentido, invertir el concepto, ¿no?, y pensar en situaciones que pueden vulnerar esa dignidad humana, ¿no? Quizá podemos ir pensando, ¿no?, de forma intuitiva, si se os ocurre, ¿no?, algún tipo de violaciones de la dignidad. También hay otras teorías que identifican los derechos humanos con la protección de necesidades más básicas, con el concepto de desarrollo humano, del que Jordi quizá también os comenta algunas cuestiones. Y, por ejemplo, hay el Programa de Naciones Unidas que se basa en esta noción de desarrollo humano y que finalmente, si vemos un poquito el contenido, tiene mucho que ver con los derechos humanos, ¿no? Claro que sí. ¿Se pueden clasificar los derechos humanos? Vamos a hacernos esta pregunta. ¿Se pueden clasificar los derechos humanos? Intuitivamente, según lo que acabamos de ver, parecería que no, ¿verdad? Porque la dignidad, bueno, es una. La dignidad es algo individual que no se puede separar en trocitos, ¿no? Vamos a ver esta idea de que los derechos humanos están interrelacionados. Pero bueno, como el derecho también necesita de una seguridad jurídica, necesitamos también, para reclamar estos derechos ante tribunales, separar el contenido. Bueno, pues podemos decir que hay un catálogo de derechos humanos. A nivel internacional, en el derecho internacional contemporáneo, que viene después de la Segunda Guerra Mundial, el instrumento básico es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fijaos, universal para todos los seres humanos. Esta declaración contiene un catálogo completo. Cuando decimos un catálogo completo, nos referimos a los derechos de primera generación, civiles y políticos, y a los derechos de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales.
todos son importantes y todos están interrelacionados, pero en el contexto de Guerra Fría, cuando se quiere pasar esta declaración, que en derecho internacional una declaración no es de los instrumentos más vinculantes, claro que no, no es como un tratado, se quiere pasar esta declaración a un tratado internacional, tratado, convenio, convención, estas palabras son intercambiables. No es posible porque el mundo está dividido ideológicamente. Entonces, en el año 66, Estados Unidos y los países que están en su órbita están a favor de los derechos civiles y políticos, los llamados derechos de libertad, ¿no? Esos derechos que de forma histórica y así en un sentido muy amplio vienen pues de la Revolución Francesa, ¿no? La igualdad ante la ley y la libertad. ¿Qué pasa? Que más tarde, con las revoluciones obreras, queda claro que la libertad en sentido formal no es suficiente, ¿no? Que, por ejemplo, si un niño o una niña nacen en una familia con menos recursos, no pueden pagar una educación privada, esa niña o ese niño no va a tener la misma libertad en la realidad, ¿no? De ahí que surjan los derechos económicos, sociales y culturales, derecho a la educación, a una vivienda digna, a la salud. Los países comunistas sí están por la labor de promocionar los DESC, derechos económicos, sociales y culturales, pero no por respetar, como sabemos, los derechos civiles y políticos, ¿no? En general, el bloque de aliados de los Estados Unidos va a firmar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los estados vinculados a la Unión Soviética van a estar del lado de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero como vemos, esta distinción es una distinción ideológica e interesada. En términos de derechos humanos en sentido estricto y quitando estas connotaciones ideológicas que entorpecen, ¿no? Y que además roban el rol de la política en su sentido más amplio, en los derechos humanos no pueden dividirse, por lo que decíamos antes, porque los derechos humanos están interrelacionados, ¿no? Fijaos, una persona para que tenga libertad en el derecho al voto, ¿no? Y lo estamos viendo ahora con todas las campañas de Twitter, con la manipulación, ¿no? Pues necesita tener una educación basada en la libertad, ¿no? Una educación libre. Y esta educación es un derecho de los que llamamos de segunda generación, derechos económicos, ¿no? Sociales y culturales. El derecho a la educación está en esta categoría. Luego también hay una teoría que nos dice que los derechos económicos, sociales y culturales, los DESC, le vamos a llamar, y ya muy importante porque vemos aquí que tenemos los derechos culturales, que son los que nos interesan hoy aquí, nos dicen estas teorías. No son derechos subjetivos. ¿Por qué dicen esto? Dicen, no solo tiene que ver con una cuestión ideológica, que ya vimos antes que no es admisible desde el punto de vista de los derechos humanos, sino que desde el punto de vista jurídico, técnico-jurídico, no se pueden construir la salud, la vivienda, el acceso a la cultura, no se pueden construir como derechos subjetivos. ¿Por qué? Dice esta teoría. Porque dependen de los recursos económicos de cada estado. Y hay estados pobres que no pueden garantizar estas cuestiones, no pueden garantizar una salud universal, o la cultura, por ejemplo, pues se considera que no es tan importante, ¿no? Como vamos a ver ahora en un momento, esto también es una falacia, y por tanto vamos a considerar que no es posible que si una persona no tiene garantizado uno de estos derechos pueda ir a un juez y decirle el Estado me está vulnerando este derecho. Pero sin embargo esta distinción es una falacia, ¿no? Aquí Patrice Meyer-Witz, del que también me parece que Jordi va a comentar algo del grupo de Friburgo que lidera Patrice, alude a esta cuestión de una forma muy clara, ¿no? Y muy útil, y es que en realidad el tema de los recursos económicos también afecta a los derechos civiles y políticos, ¿no? Porque, por ejemplo, para realizar unas elecciones
respetuosas, ¿no? De todas las garantías, que se cuenten bien los votos, que las personas puedan votar de forma privada, etcétera. Se necesita también un despliegue de recursos, ¿verdad? Por tanto, esta idea de que los derechos civiles y políticos en esta concepción del laissez-faire no solo van a implicar que el Estado se abstenga y no implican recursos económicos, y que los DESC implican muchos recursos económicos, es también una falacia. Y además, la Declaración Mundial de Derechos Humanos de 1993 dejó claro que los derechos humanos todos son universales, indivisibles e interdependientes, pues todos son pretensiones de dignidad. Bueno, aquí tenemos algunas ideas como de teoría política más amplia, que me parecían interesantes compartir, y que tienen que ver, bueno, con esta idea de que los derechos humanos están en las constituciones por una razón, ¿no? Hay otros derechos que están en leyes de otro tipo, pero los derechos humanos, en cuanto representan la dignidad humana, están en la Constitución, porque la Constitución es ese documento, ¿no?, fundacional de una comunidad política, donde de alguna forma queda reflejado, ¿no?, esa especie de pacto, ¿no?, de pacto social, ¿no?, en el que los individuos decimos, bueno, vamos a renunciar, ¿no?, a esto que se llama el estado de naturaleza, donde cada uno hacemos lo que nuestras fuerzas nos permiten, vamos a renunciar para que todos tengamos los mismos derechos, los derechos humanos, y a cambio de esto, a cambio de renunciar a hacer lo que nos dé la gana, el Estado va a garantizar que esos derechos sean los mismos para todos y que realmente se nos respeten. Por tanto, mirad, una cosa importante aquí, para añadir a lo que decíamos antes de la diferencia con otros derechos subjetivos. Recordáis que cuando hablábamos de este contrato de alquiler había dos sujetos, ¿no?, dos individuos. Sin embargo, la relación de derechos humanos es el individuo. Yo, por ejemplo, tengo el derecho a la libertad de expresión o a una vivienda digna o a acceder a la cultura. Y el que va a tener la obligación va a ser el Estado, ¿vale? Muy bien, entonces, esto a nivel también constitucional, y aquí vosotros estaréis pensando en las constituciones de cada uno de vuestros estados. Yo compartía con vosotros, que creo que habéis tenido la oportunidad de leer, este texto preciosísimo de Simón Bolívar, ¿no? En la Carta de Jamaica, 1815, ¿no? Y en el momento en que se están gestando los estados latinoamericanos, no nos va a decir que es una idea grandiosa pretender formar de todo el nuevo mundo una sola nación, con un solo vínculo que liga sus partes entre sí con el todo. Tienen un origen, una lengua, unas costumbres y una religión. Pero claro, aquí, esto es importante para el contexto latinoamericano y la diversidad cultural, la forma en la que se gestan los estados latinoamericanos, ¿verdad?, es negando la diversidad cultural intrínseca, ¿no? La religión a la que se hace referencia es el catolicismo, las costumbres, pues, de origen, ¿no?, más o menos europeo, como mucho mestizo, la lengua es el castellano, ¿no? Por tanto, es interesante recalcar, ¿no?, que la violación y el no reconocimiento de los estados latinoamericanos, además de venir, claro que sí, con la colonización española y portuguesa y de otros estados europeos, viene también de la mano de que la formación de los estados latinoamericanos, como os muestra el texto de Mejía Arango, no va a reconocer, ¿no?, esa diversidad cultural, y es, ¿no?, pues a partir de los años 90 más o menos, ¿no?, que las constituciones empiezan a cambiar y a reconocer en mayor o menor medida esta diversidad cultural, ¿no? Ahora, por ejemplo, sería también interesante ver la cuestión de Chile, ¿no?, por ejemplo. Por eso me gustaba contrastar con vosotros este texto de la Carta Cultural Iberoamericana, que ya muestra otra concepción, ¿no? Nos habla de que, además, la diversidad iberoamericana no es una simple suma de culturas diferentes. El conjunto de pueblos iberoamericanos se manifiesta ante el mundo como un sistema cultural integrado, caracterizado por una dinámica entre unidad y diferencia, ¿no? Unidad y diferencia, ¿no? Ya no es esa unidad homogénea a la que hacía referencia Simón Bolívar. Bueno, ahora entramos en el derecho internacional. ¿Cómo ayuda el derecho internacional a la definición de los derechos humanos?
en general, ¿no? Ahora vamos a entrar en un momento en los derechos culturales. Bueno, mirad, los derechos humanos son contenido de los tratados internacionales que hemos visto. Fundamentalmente aquí solo nos vamos a referir a dos: Pacto Internacional de Derechos Civiles, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Nos vamos a centrar en este, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este pacto es un texto que reconoce el derecho a la vivienda digna, el derecho a la educación, el derecho a la salud y, artículo 15.1a, fundamental para nosotros, el derecho a participar en la vida cultural. Mirad, algo muy importante. El derecho internacional tiene muchas críticas por su poca efectividad, ¿vale? Porque no hay, por ejemplo, una policía internacional que meta una supuesta cárcel de estados a un estado que viola una norma, ¿no? Es cierto que muchas veces tiene falta de eficacia, pero fijaos, si vemos desde el otro lado de la moneda, tenemos que darnos cuenta que las normas de derecho internacional, por ejemplo, este pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales existe y obliga a los estados solo porque los estados así lo han querido, solo porque los estados han querido firmar y ratificar estos compromisos. Entonces, esto es un valor y es lo que el profesor Carrillo Salcedo llama una suerte de erosión de la soberanía de los estados, ¿no? No se rompe la soberanía de los estados, pueden hacer lo que quieran porque pueden firmarlos o no firmarlos, ratificarlos o no ratificarlos, pero una vez que los ratifican les obligan, ¿no? Por tanto, hay como esa erosión de la soberanía. Ciertamente hay unos derechos humanos muy particulares que es cierto que están por encima de la voluntad de los estados, como la prohibición de la tortura, pero no es a día de hoy el caso del derecho a participar en la vida cultural. Bueno, os decía, el derecho a participar en la vida cultural es algo muy amplio, ¿no? ¿Cómo podemos saber un poquito más en concreto qué significa, qué obligaciones tienen los estados respecto a él, qué es la vida cultural, etcétera? ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, pues el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales nos explica el contenido de cada derecho de forma detallada. En esta presentación, y también creo que os pasó Luanda, en los links donde está esta observación general sobre el derecho a participar en la vida cultural, el comité nos explica en qué consiste este derecho. Este comité está formado por expertos independientes que van a explicar en qué consiste cada derecho, ¿no? Aquí tenéis la forma en la que se accede a este texto. Si pincháis aquí accedéis y nos van a comentar en qué consiste el derecho a participar en la vida cultural. Vamos a ver algunas cuestiones en un momentito, pero sí quería señalaros que, fijaos, el derecho a participar en la vida cultural es el único derecho del pacto que contiene la palabra vida. Por lo tanto, nos damos cuenta cuán importante es la cultura para el ser humano, ¿no? Y para los derechos humanos en general. Esto es importante, ¿no? Porque, fijaos, los derechos culturales van a defender y proteger la cultura cuando es relevante y cuando promociona y protege la dignidad humana. Esto quiere decir que los derechos culturales no se pueden invocar para defender la continuación de prácticas culturales porque sí. La cultura va a ser objeto de protección en cuanto aporta algo a la dignidad humana y a su desarrollo, ¿vale? Esa es la idea, ¿no? Muchas veces se produce una confusión en todos estos temas. Bueno, os comentaba antes, ¿no?, que los estados deciden firmar este pacto, ratificarlo y, por tanto, no solo sus constituciones le van a obligar, sino que va a haber un extra para los individuos, un extra de protección. Van a poder acudir a la escena internacional. ¿Cómo? Mirad, de varias formas. Tenemos aquí 4 formas, pero para ir aligerando un poquito la exposición en el tiempo, os digo que a vosotros y vosotras creo que os pueden interesar 2. Una, la que tiene que ver con los informes periódicos, y otra con las quejas o comunicaciones por parte de individuos o grupos. Dejad de que os comente las 2. ¿Qué es un informe periódico? Mirad, los estados emiten cada más o menos 5 años, hacen un informe de cómo están cumpliendo con todos los derechos del pacto.
y preparan. Bueno, imaginemos, hemos sacado esta ley que mejora la educación, que hace un programa en lenguas indígenas, por ejemplo, ¿no? Hemos mejorado el derecho al acceso a la vivienda, de protección de colectivos vulnerables, por ejemplo. ¿Qué pasa? Muy importante para vosotros, que habrá aquí muchos activistas. A día de hoy, el comité recibe informes paralelos, lo que llamamos informes en la sombra o informes paralelos, en el que la sociedad civil puede mostrar una realidad complementaria a la que muestra el Estado. Y de esta forma el comité, cuando se reúna con el Estado, le va a hacer preguntas, sobre las cuestiones que la sociedad civil demanda. Por ejemplo, imaginemos que hay un caso en relación con una comunidad indígena que ha sido desplazada de su tierra, una comunidad afrodescendiente, sin consulta, por ejemplo, y sus activos culturales se ven dañados por esto, ¿no? Su vida cultural. Esta comunidad puede contactar con el comité y darle esta información. Pero también, muy importante, ahora mismo hay una suerte de posibilidad de realizar quejas o comunicaciones individuales, es decir, tras agotar los recursos judiciales internos, si uno de vosotras considera que su derecho a participar en la vida cultural ha sido violado, puede interponer un recurso ante este comité y entonces el comité va a poder estudiar la cuestión respecto a ese caso concreto. Mirad, esto es muy importante porque, si lo tenemos por aquí, sí, un momentito. Volvemos aquí. Muchos estados de América Latina han dado esta competencia al comité. No todos los estados del mundo en absoluto. Me parece que tenéis aquí, si no me equivoco, otra diapositiva donde damos información para que busquéis el estado del que sois nacionales o en el que trabajáis o en el que vivís. Podemos buscar si nuestro estado ha ratificado un protocolo adicional al pacto que da competencia al comité para conocer de estos casos, ¿no? Los estados latinoamericanos son los que mayormente han dado esta competencia. Ecuador, El Salvador, Honduras, Argentina, Uruguay, permiten al comité que examine una violación de los DESC, del derecho a participar en la vida cultural, del derecho a la salud, del derecho a una vivienda digna. Por ahora, si no me equivoco, salvo un caso de El Salvador vinculado también a otros derechos, no ha habido una queja individual sobre estas cuestiones, pero combinando el contenido de la observación general que hemos visto con esta medida jurisdiccional, podemos ver qué cuestiones podríamos llevar ante este comité. Por ejemplo, se me ocurre que haya un municipio o un estado pues tome una decisión sobre un monumento cultural, sobre un bien cultural, sin consultar a la comunidad en cuestión, por ejemplo, ¿no? O también que se produzcan, por ejemplo, recortes en políticas culturales de presupuesto sin ningún tipo de explicación y de forma arbitraria, ¿no? Bien. Aquí tenemos un esquema que nos muestra, y ya para ir terminando, las diferencias entre lo que yo he llamado una vieja visión de los derechos culturales y una nueva visión. Esto os lo quería comentar para deciros que estamos en un momento excelente para invocar los derechos culturales y que esto no fue siempre así, porque mirad, el comité del que os hablo emitió esta observación general sobre el derecho a participar en la vida cultural solo en 2009. Años antes había emitido observaciones generales explicando pues, los demás derechos, ¿no? Del pacto. Pero la cultura siempre despertaba problemas a nivel internacional. Primero, porque era considerada como un lujo, ¿no? En lugar de ser considerada como un factor de desarrollo. Pues se consideraba también la cultura muchas veces relacionado con una visión antropológica obsoleta,
como algo que determinaba la vida de las personas, como compartimentos estancos donde las culturas no evolucionan, ¿no? Ahora vemos que no, vemos que las culturas son dinámicas, ¿no? Y sabemos además, porque lo dice la propia observación general, que no protegen prácticas culturales dañinas. Y luego además daba mucho miedo a los estados, porque pensaban que reconocer derechos culturales podían traer aparejadas demandas de secesión, por ejemplo, ¿no? Ahora sabemos que no, porque los desarrollos que ha habido en derechos de los pueblos indígenas dejan claro, ¿no?, que la soberanía territorial se deja intacta. ¿Qué pasa? Que muchas veces hay estados que de forma interesada, ¿no?, presentan pretensiones de los pueblos indígenas como amenazantes para la soberanía territorial, porque en el fondo lo que les da miedo y lo que no quieren es realizar estas consultas, ¿no?, para obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, de los pueblos, en aquellas cuestiones que afecten a su vida cultural, pues porque no están interesados, ¿no?, pues en compartir los recursos y en respetar estas tierras, ¿no? Pero la mayoría de pueblos indígenas, como sabéis, si vosotros formáis parte de alguno de ellos, los pueblos indígenas, en principio la cuestión de la estatalidad no les es relevante, ¿no? Primeramente porque la construcción estatal es algo ajeno a ellos, ¿no? Lo que quieren es poder seguir manteniendo el vínculo con la tierra en cuanto esto es fuente de vida cultural. Para ir terminando ya, porque sé que se me acaba el tiempo y va a ser interesante la conversación, como también se contenía el tema de la relación con la mujer, ¿no?, con la cuestión de género, es muy importante para los derechos culturales, porque en relación con esta nueva visión que deja atrás esa visión obsoleta, queda claro que esta idea de derechos humanos de la mujer versus derechos culturales no tiene sentido. Mirad, no tiene, porque en una visión dinámica de la cultura, pasamos, por decirlo de alguna manera, del qué al quién, de qué prácticas proteger a quién va a tener voz en diseñar esas prácticas, ¿no? Y por tanto, como nos dice Karima Benoun y Farida Said, que son expertas independientes sucesivamente, ¿no? Primero Farida Said fue la primera experta independiente de derechos culturales de las Naciones Unidas, el mecanismo luego pasó a una relatoría y ahora en este momento ocupa este puesto Karima Benoun, y ambas insisten, porque además ambas vienen del movimiento feminista, en que los derechos culturales en relación con la mujer, la relevancia que tienen es en dar voz dentro de las comunidades culturales a los individuos que tengan menos voz, como es el caso de las mujeres, pero también de personas de transgénero, ¿no?, lesbianas, homosexuales, de que las personas cuya voz al interior de la comunidad cultural ha sido menos oída participen en el proceso de diseño de las prácticas culturales de la comunidad. No se pasaría de una visión en que el Estado va a reconocer derechos a las comunidades culturales sin importarle dentro cómo se organizan, ¿no?, y que, por ejemplo, el líder de turno va a negociar con el Estado estas cuestiones, a el derecho a participar en la vida cultural al interior de la comunidad cultural, reconociendo lo que se conoce como el derecho a la disidencia cultural. Creo que esto es muy importante para la mujer, ¿no? La observación general reconoce varias cuestiones en relación con el derecho a participar en la vida cultural. Tenéis el texto, que confío también en que lo hayáis leído, es un texto muy amplio, ¿no?, que nos explica pues qué es la vida cultural, que ya sabéis que es una visión muy amplia de la cultura. Da unas obligaciones generales, otras obligaciones específicas. Por ejemplo, dentro de las obligaciones específicas habréis leído, por ejemplo, que tiene que dar accesibilidad de la cultura para todos, ya sean personas que viven en comunidades rurales o urbanas. Un tema muy vinculado a la Convención de Diversidad Cultural, relacionado con la accesibilidad también en el sentido financiero, ¿no? Y en el sentido de acceder a un conjunto diversificado de productos culturales, ¿no? Sabéis que la convención, como os va a explicar muy bien Lilian, tiene que ver con cuestiones de cultura y comercio, ¿no?
cómo los estados firman tratados comerciales con otros estados que hacen que se reduzca la diversidad cultural, ¿no? Pues esto también está contenido en la observación general, esto también es una cuestión de derechos culturales, ¿no? Y en cuanto a las obligaciones generales, y ya ahora de verdad para terminar, mira, me gusta, por ejemplo, mucho incidir en que los estados no pueden tomar obligaciones, no pueden tomar medidas regresivas. Por ejemplo, si los estados han ido avanzando porque han ido desarrollando políticas culturales más participativas que facilitan más el acceso, en un periodo de crisis económica como el que tenemos ahora de la pandemia, aunque es cierto que se pueden hacer recortes económicos, el Estado, para hacer estas medidas regresivas, tiene que justificar muy bien por qué las hace. Y lo tiene que justificar en relación con el respeto a otros derechos humanos, pues porque, por ejemplo, hace falta ese dinero para la salud o para la educación, pero no para otros fines, ¿eh? Esto es muy importante. Y luego, además, aunque haga recortes, tiene que respetar lo que llamamos el contenido esencial. Por ejemplo, y dentro del contenido esencial está el derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en relación con las cuestiones que afectan a su vida cultural, el respetar la igualdad de género. Por ejemplo, estas son cuestiones que siempre tienen que ser respetadas. Por eso tenemos aquí, ¿no? en esta diapositiva, la referencia a los pueblos indígenas. Y mirad, es muy importante porque sabéis que hay un derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas en los asuntos que les afecten, pero la observación general creo que va un poquito más allá, porque no se refiere solo a la consulta, sino que hay que obtener el consentimiento de los pueblos indígenas en los asuntos que les afecten a su vida cultural, ¿no? Entonces esto es muy importante. Tenéis aquí también un link a un informe de mujer y derechos culturales que contiene la visión que acabamos de referir. Y aquí también, como os decía, tenéis unos links donde podéis buscar si vuestro estado ha firmado ese protocolo facultativo que va a permitir que podáis poner una queja ante el comité DESC. Esto creo que es importante. Y nada más, eso es todo. Muchísimas gracias y tenemos ahora 15 minutos, si no me equivoco, Luanda, para compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Sí, tenemos ya una serie de preguntas que creo que podríamos intentar abordar todas. Las leo en el orden en el que llegaron. De Amparo Rincón, en un caso de controversia por plagio de alguna práctica cultural, ¿con qué instancia o instancias debe dirimirse? Y nos pone el caso, el más reciente caso de plagio por personalidades de la alta moda de diseños de pueblos originarios, en este caso del estado de Michoacán. También hace mención a los casos de Carolina Herrera, Louis Vuitton, y cómo estos otros casos retiraron, cómo manejaron, cómo fue la respuesta ante la situación, que en estos casos de Carolina Herrera y Louis Vuitton retiraron venta de diseños, bueno, Carolina Herrera, y bueno, el caso en particular ahora, la pregunta es, ¿con qué instancias se debe dirimir esta controversia? Muy bien, pues muchísimas gracias por la pregunta. Mirad, no sé de dónde viene nuestra compañera, si viene de México. Aquí hay un jurista en México, quizá lo conozcas, Carlos Lara, que creo que fue quien ha llevado el caso de Carolina Herrera. Bueno, esto también toca cuestiones de propiedad intelectual y relacionadas también con este tema de la apropiación cultural, ¿no? Que estaba justo leyendo estos días. La dificultad de afrontar el tema de apropiación cultural, pues incluyen cosas de propiedad intelectual, pero también otras cuestiones, ¿no? Creo que habría que diferenciar bien de qué estamos hablando, ¿no? Porque la compañera nos ponía el caso de Carolina Herrera, pero si entiendo bien, también hacía referencia como a cuestiones más amplias. Por supuesto, sí, si es una copia, ¿no? de un diseño de una comunidad indígena, y esto es una copia, es que no solo estaríamos hablando del derecho a participar en la vida cultural, estaríamos hablando de una violación del derecho a la propiedad intelectual, ¿no? Que es un subtipo de derecho cultural, ¿verdad? Y que además tiene su propia normativa en la OMPI.
en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El problema de esto, ¿verdad?, es que las comunidades indígenas, como su conocimiento no lo patentan en una oficina de patentes como tal, ¿verdad?, tienen algunos problemas para desarrollarse en el marco de esta protección, digamos, de corte más eurocéntrico. Pero mirad, yo creo que valdría la pena también llevarlo también por la vía de los derechos culturales como tales, ¿no? Porque muchas veces lo que se produce es una falta de reconocimiento a la comunidad, un enriquecimiento económico sin compartir, ¿no?, estas fuentes económicas, ¿no? Entonces, creo que con el tema de la apropiación cultural, en el que se incluyen cosas bastante diferentes, habría que diferenciar los casos y ver bien en cada caso cuál es el daño que se ha producido, ¿no? Si hablamos de una inspiración sin reconocimiento a la comunidad, entonces estaríamos en un daño moral. Si además ha habido un daño económico, porque no se han compartido recursos, si se tiene el consentimiento o si no se tiene el consentimiento de la comunidad, etcétera. O sea, creo que habría que ver caso a caso, los distintos elementos que se van dando, ¿no?, que creo que serían estos importantes: el consentimiento, el compartir el enriquecimiento económico. Es muy importante mantener también la integridad del diseño o no, porque simplemente si alguien se inspira en un diseño pero lo cambia, ¿no?, ahí también podríamos hablar del tema de que no se está respetando la integridad moral, ¿no? Bueno, son varias cuestiones, pero se podría, por ejemplo, llevar bien ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también, como vulneración de un derecho humano, ¿no?, de esta categoría. O también os diría, muy importante, ante la relatora de las Naciones Unidas de Derechos Culturales. Creo que valdría mucho la pena. La relatora de Derechos Culturales, en este momento Karima Benon, desarrolló, bueno, su antecesora, me parece, un informe sobre cuestiones vinculadas con la cultura y la propiedad y los sistemas de propiedad intelectual. Entonces creo que valdría la pena tratar esto no solo desde la propiedad intelectual en sentido más estricto, sino también desde la vida cultural en un sentido más amplio. Gracias, Beatriz. Tenemos muchas más preguntas. Voy a tener que seleccionar un par más. Voy a compartir ahora la pregunta de Fernanda González. Los países que están implementando protocolos de desescalada post-COVID para casi todos los sectores, excepto para el cultural, ¿estarían violando los derechos culturales? Bueno, una pregunta excelente, ¿no? En derecho importa mucho lo que llamamos obligaciones procedimentales. Y mirad, tenéis en la presentación también un link en que viene una carta del Comité DESC en relación con cómo los estados deben comportarse en la desescalada, ¿no? Digo que importa mucho las cuestiones procedimentales porque en derecho no hay una respuesta de, por ejemplo, para esta pregunta que haces tan interesante, ¿no? ¿Pueden dejar al margen la cultura, sí o no, en estos planes de desescalada? Yo te diría que para tomar una decisión, y además esto ya se vio hace 10 años con la crisis económica, el propio comité dio unos requisitos, es decir, en este caso sería la pregunta, ¿se pueden hacer recortes en materia de cultura para priorizar, por ejemplo, la educación o la salud, ¿no? Si es como estoy entendiendo esta pregunta. Y decir, bueno, para la cultura no hay dinero. Este plan, así, si un Estado hace esto así, si dice, mi plan para responder a esta crisis es priorizar así, sin más, la salud y la educación y la vivienda y cultura cero, te diría claramente, convencida, que sí, estaría violando el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Por qué?
porque recortes se pueden hacer, pero tienen que cumplir unos requisitos. Mira, el primero es el criterio de proporcionalidad. Este es muy importante. Cuando se produce la limitación de un derecho, cualquier limitación tienes que ver si es proporcional o no. ¿Se pueden prohibir, por ejemplo, ceremonias religiosas, conciertos? Sí, se pueden, pero haciendo un estudio previo de cómo afecta esto, por ejemplo, al derecho a la salud, ¿no? O sea, hay que hacer el estudio, hay que dar el razonamiento, no se puede porque sí, ¿no? A priori prohibir, ¿vale? Y hay que estar atento a cuándo se pueden ir levantando las medidas y haciendo lo que llamamos estudios de impacto. Luego, esas medidas que se tomen de recortes tienen que ser reversibles, reversibles. Por tanto, si van a ser reversibles y decimos, vamos a quitar conciertos durante unos meses, si son reversibles y vamos a querer que estos artistas puedan continuar con su carrera después, habrá que a estos colectivos, además más vulnerables, porque dependen más de trabajos que requieren el contacto con el público, habrá que preparar un plan de subsidios para ellos, ¿no? Porque si no, las medidas no van a ser provisionales, no se va a poder revertir la situación. Y luego, lo que decía antes, muy importante, hay que hacer un estudio de impacto y en relación con otros derechos humanos. Por ejemplo, podremos contrastar estas medidas, estos recortes en relación con la salud, ¿vale? Pero no en relación con otras consideraciones, como por ejemplo, pues favorecer a otros sectores y que otros sectores sufran menos la crisis o sectores más privilegiados. Por ejemplo, una medida que el comité dejó claro es que en periodos de crisis como en el que estamos, hay que recurrir, antes de hacer recortes en derechos humanos, incluidos los derechos culturales, hay que recurrir, por ejemplo, al tema de distribución a través de los impuestos, ¿no? A diseñar impuestos más igualitarios, más redistributivos. Por lo tanto, si un Estado, antes de estudiar todos estos mecanismos que acabo de nombrar, decide pasar olímpicamente de la cultura, está violando los derechos culturales. Como les comentaba, muchas preguntas. En particular, 4 participantes están hablando de los casos de Bolivia y de Uruguay. Particularmente, Bolivia, en el mes de junio, el gobierno de transición decidió unilateralmente suprimir el Ministerio de Culturas y Turismo. Denise Galpez y Mario Careaga traen este caso en particular y la pregunta, hay 2 preguntas relacionadas. ¿Puede considerarse esta acción un asunto de regresión en torno al desarrollo de la cultura? Y la otra pregunta también es, ¿a qué instancia debería de ser llevada esta decisión? Fenomenal. Muchas gracias, Luanda, y muchísimas gracias, chicos, por esta pregunta tan importante. Mirad, aquí en Derecho tenemos que hilar muy fino, esto es muy importante. Para que se nos oiga a nivel jurídico o para ganar un caso, hay que preparar los casos muy, muy bien. Pero os diría que hay muchísimas ventajas a vuestro favor en este caso. Primero, Bolivia ha dado la posibilidad al Comité DESC de conocer de casos individuales. No todos los estados la han dado. Primero habría que llevar esto a nivel interno, agotar los recursos internos, que entiendo que llegarían hasta el Tribunal Constitucional. Mirad, en España también se suprimió el Ministerio de Cultura en relación también con los recortes. De por sí, de nuevo, de por sí no es una violación de los derechos culturales, del derecho a participar en la vida cultural. De por sí. Hay que ver cómo se tomó esta decisión, cómo se toma. Porque, claro, hay que ver también de qué sirvió, hay que justificar muy bien por qué haber tenido un Ministerio de Cultura, ¿verdad? Ha mejorado el derecho a participar en la vida cultural de todos, ¿no? Esto no es una obviedad. Vosotros, me imagino que los que habéis preguntado sois bolivianos, tendréis información. Habría que justificar si esto fue así. Si esto fue así, ¿por qué se ha decidido suprimirlo, no? O porque también podría ser, no, yo no lo sé, pero ¿cómo se ha tratado en la instancia o en la secretaría que se lleven las cuestiones de cultura esto, ¿no? Tendríais que demostrar pues que parte de lo que se ha avanzado, por ejemplo, en reconocimiento a la diversidad cultural, en reconocimiento a acceso universal, si esto fue así, ha quedado descuidado. Y tendríais que también justificar qué se ha hecho, si ha sido así,
sin consultas, que ha ido en detrimento de la participación cultural. Tendríais que leer con mucha atención la observación general sobre el derecho a participar en la vida cultural. Yo os he pasado esta observación general a la luz de cómo ha sido la situación antes o después. Una cosa que podéis hacer y que os aconsejo que la hagáis también es ver, está en la presentación que he pasado, el link de donde podéis encontrar el informe del Estado de Bolivia con el comité. Cada 5 años los estados presentan un informe. Entonces ahí podéis ver cuándo toca presentar el próximo informe a Bolivia. Y podríais, como parte de la sociedad civil, llamar la atención al comité sobre esta cuestión, muy importante. Esto incluso sin tanta necesidad de tanta formación jurídica, podéis simplemente llamar la atención al comité. Hombre, cuanto mejor lo preparéis, mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, como antes del diálogo entre Bolivia y el comité trata de informarse, no solo por medios estatales, sino de sociedad civil, de qué está pasando, podéis mandarle una carta y decirle al comité, mirad, se ha suprimido el Ministerio de Cultura, preguntadle al Estado por qué. Y esto empieza a ser un diálogo muy constructivo, ¿no? Que esto es el derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos. Un mecanismo de diálogo y de diálogo constructivo para que el Estado, los estados con el comité vayan avanzando, ¿no? Pero efectivamente las medidas regresivas, incluso aunque no vulneren el contenido esencial de los derechos, están prohibidas. Muchas gracias, Beatriz. Te estaremos enviando las preguntas que no dio tiempo de responder. Gracias a todos por su interés. Esperamos que todas estas orientaciones les puedan servir para los pasos que quieran dar. Y también comentarles que vamos a estar compartiendo los links de la presentación de Beatriz para aquellos que han estado preguntando en el chat y en la sección de preguntas y respuestas. Ahora toca el turno a Jordi Pascual. Gracias a todas por la oportunidad. Gracias, Luanda. Felicidades, Beatriz, por la excelente presentación. La verdad es que yo me quedaría escuchándote un rato más y charlando contigo un rato más, pero quizá lo podamos hacer al final. He preparado también, como Beatriz, una breve presentación que voy ahora a compartir con sus pantallas. Mi pregunta detonante es cómo podemos relacionar los derechos culturales con las políticas culturales de ciudades y gobiernos locales. Como ha dicho antes Luanda, al hacer mi presentación, yo trabajo en la Comisión de Cultura de CGLU, soy el coordinador de la comisión y, por tanto, estamos muy atentos en la Comisión de Cultura a trasladar en nuestros consejos a las ciudades y a los gobiernos locales del mundo entero, pues lo innovador y lo esencial y lo práctico de este nuevo paradigma que está emergiendo a escala internacional, basado en los derechos humanos y que es, pues, todo el trabajo sobre los derechos culturales. Voy a quizá repetir algo de lo que ha expuesto Beatriz desde otro punto de vista. Los derechos culturales, una categoría olvidada de los derechos humanos. Una categoría olvidada, pero es una categoría. Aparece en el título del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Muchas veces es un tema que se puede discutir, ¿verdad? Pero se reduce lo cultural a algo social. Bueno, en el ámbito de los derechos humanos tenemos ganada una categoría. Económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Muy importante, las características de los derechos humanos: universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados. Muy importantes ambas, las cuatro características. Dos documentos fundamentales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pido perdón aquí porque en algún momento eliminé sociales y culturales cuando no debía. Los derechos culturales, artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. A mí me gusta mucho esta formulación porque habla de derecho a tomar parte, habla de libremente, muy importante esta palabra, libremente, habla de vida cultural, habla de comunidad, habla de las artes y habla del progreso científico. Fijaos que hoy en día, en el mundo que nos ha tocado vivir, en esta circunstancia ya que llevamos pues casi un año, iba a decir, no llega a un año, pero con el paso de las semanas y de los meses tan lento que esta pandemia nos obliga a dilatar el tiempo, ¿verdad? Ahí este artículo, por la relación que tiene entre los conceptos, la verdad es que es una declaración, es un artículo muy interesante. A relacionar con el párrafo 2, toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Me gusta empezar con los derechos culturales con este artículo porque es seguramente la formulación más completa, a mi parecer, más completa de la que proporciona el artículo 15.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los derechos culturales son el artículo 27, pero también podemos incluir dentro de los derechos culturales otros derechos humanos, y me refiero ahí a la Declaración Universal del año 48, otros derechos humanos que claramente tienen un componente muy claramente cultural, que tienen que ver con la cultura, tienen que ver con la manera de vivir, con los símbolos y el sentido que damos a la vida. El artículo 1, los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, tenemos razón y conciencia. Conciencia es una palabra profundamente cultural. Y debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Fraternalmente, otra palabra de una profunda carga cultural. El artículo 2. Derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza y color. Dos conceptos de una brutal carga cultural que sin duda podemos deconstruir. Sexo, igualmente. Idioma. ¿Cuántas veces no se ha excluido a personas y colectivos por razón de su idioma? Religión, claramente contenido cultural. Opinión política o de cualquier otra índole. Origen nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Artículo 18. Libertad de pensamiento, conciencia y religión. También ahí hay una profunda relación con la cultura. Libertad de opinión y expresión. Sin estas libertades es imposible que haya una participación efectiva en la vida cultural de la comunidad. Libertad de reunión y de asociación pacífica, artículo 20. Derecho al descanso y al ocio, artículo 24. Todo esto son derechos culturales. Sin duda, artículo 27 de la Declaración, artículo 15 del Pacto, pero también estos artículos que he mencionado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y también podemos decir que forman parte de los derechos culturales otros derechos a la salud, a la educación, que tienen una clara dimensión cultural o cuya aplicación a escala territorial, sea local o sea nacional, claramente pues tienen una dimensión cultural muy clara. A escala local, los derechos culturales son interesantes, son fundamentales para, yo creo, intentar cambiar el paradigma del desarrollo. Lo digo de una manera así un poco
valiente, pero lo digo plenamente convencido de ello. Tomando las obligaciones principales aplicables con efecto inmediato, que aparecen en el párrafo 55 de la Observación General 21, que Beatriz ha explicado en detalle, partiendo también de las 6 áreas enumeradas por la actual relatora, Karima Ben-Noun, en el informe inicial de su mandato hace ya 5 años, considerando los 14 temas clave de la Declaración de Friburgo y los 5 ámbitos que Jordi Baltà y Milena Dragicevic enuncian en su artículo sobre derechos culturales y desarrollo sostenible, en el artículo que yo escribí para la Universidad de Warwick en el año 2017, llego a 8 temas clave que resumen los derechos culturales a escala local. Es decir, los 8 temas que un gobierno subnacional debe tener en cuenta para aplicar los derechos culturales a escala local. Tengo 2 diapositivas preparadas sobre este tema, pero déjenme decir que existe el riesgo, puede existir la tendencia por parte de gobiernos locales, regionales, pero también por parte de gobiernos nacionales, de decir, bueno, lo que hacemos ya es derechos culturales. Lo que hemos hecho históricamente es fomentar los derechos culturales. Bueno, atención a este tema, porque me temo que no es así. Me temo que no es así, que los derechos culturales no pueden ser un título de moda que ponemos para continuar haciendo unas políticas culturales que no apelan a capas muy importantes de la población. Las políticas culturales tienen un enorme sesgo de clase, de género, de condición, y articular una política nacional, regional, local o continental sobre los derechos culturales implica un cambio de paradigma. Lo que desarrollo en estos 8 temas son los puntos que aparecen de interés, me parece que son los temas de interés hacia los gobiernos locales y regionales, y lo hago esto en condición de investigador con un artículo publicado en esta universidad que está solamente en inglés, pero que se lee bien y que, en fin, también debo anunciar que es un tema que estoy desarrollando en mi tesis doctoral que estoy acabando y que también va a estar disponible bien pronto, así lo espero. Bueno, voy con los 8 temas. En primer lugar, acceso y participación en actividades culturales, incluidos los derechos de individuos y grupos a participar o no participar en la vida cultural de su elección y hacer sus propias prácticas culturales. Me parece que este punto es fundamental. El artículo 15.1 habla del derecho a participar, por tanto, acceder, participar y contribuir. No me voy a extender en estos tres conceptos, pero acceder, participar y contribuir a la vida cultural. Me parece interesante el tema de participar o no participar, porque muchas veces la cultura se ve como un ámbito de obvio interés y se esconde que es un ámbito de exclusión y opresión, cuando hay prácticas culturales o hay prácticas que pues obligan a personas que no desean participar en ciertas prácticas, les obligan o les condicionan fuertemente a participar en estas actividades. Por tanto, ahí el componente de participar o no participar, de decidir libremente cuál es la vida cultural de su elección y cuáles son las prácticas culturales que a una persona le interesan. En segundo lugar, la creatividad. La creatividad humana en toda su diversidad y las condiciones para que se pueda ejercer, para que se desarrolle, para que sea accesible. También aquí una llamada de atención
porque el concepto de creatividad muchas veces en los últimos años ha sido como secuestrado por el ámbito económico. El año que viene es el año de la economía creativa. Bueno, fantástico. Pero no toda la creatividad se transforma en valor, en producto y en consumo y en propiedad intelectual que permita, en fin, hacer comercial un determinado bien o servicio. La creatividad como el más genuino proceso de descubrimiento, de creación y de así dar sentido a nuestro tiempo y a nuestra vida. En tercer lugar, el patrimonio y las identidades. Participar en la interpretación, elaboración y desarrollo del patrimonio cultural y en la reformulación de las identidades culturales, incluido el derecho a elegir no ser parte de un colectivo particular. Me parece importante hablar de interpretación, elaboración y desarrollo del patrimonio cultural. El patrimonio cultural, sin duda, un concepto dinámico, como lo es el concepto de cultura. Las identidades culturales como un ámbito dinámico también, y el derecho de todas y todos a interpretar de nuevo y una vez más el patrimonio cultural, a protegerlo sin duda, a aprender del acervo de las generaciones anteriores, pero también el derecho a señalar la exclusión del patrimonio de las minorías o el patrimonio de las mujeres o el patrimonio de las clases sociales más bajas, muchas veces escondido en los relatos más consolidados de pues, los relatos nacionales o los relatos de los poderes económicos que son los que tienen acceso a los medios de comunicación y son los que nos permiten, son los que acceden a nuestro tiempo y nos convencen de lo que es lo que debe existir y lo que no debe existir. Bueno, desde una perspectiva de los derechos culturales todo esto se debe discutir, se debe plantear y se debe replantear y se debe formular y se debe reformular una y otra vez. No puedo dejar de mencionar aquí el movimiento sin duda de Black Lives Matter y cómo ha impactado de manera contundente, y no es la primera vez. Yo recuerdo pues, en los últimos años 5 o 6 veces en que la opinión pública mundial ha estado impactado por este tipo de debates y, en fin, las opiniones públicas nacionales pues, muchas veces también están impactadas por este debate sobre interpretar, elaborar, desarrollar, reformular el patrimonio y las identidades culturales. En cuarto lugar, participación en la toma de decisiones y la gestión de políticas, gobernanza abierta de las políticas culturales, las instituciones culturales y las organizaciones culturales, transparencia, capacidad de las personas que viven en una comunidad de acceder a los planes de trabajo de las instituciones culturales, a que las políticas culturales de las instituciones públicas sean transparentes, sean formuladas con claridad, sean objeto de responsabilidad pública, sean objeto de evaluación, en fin. Quinto tema, y fundamental en el cambio de paradigma, abordaje de los obstáculos que impiden la participación en la vida cultural, incluyendo las barreras a la propia cultura de la persona o a otras culturas. Aquí me parece que es algo que las instituciones culturales, que las políticas culturales de los estados no han hecho en los últimos años. No se analizan los obstáculos existentes y que impiden el acceso a la participación en la vida cultural, y que alinear las políticas culturales de un estado, de una nación, de una localidad, de un gobierno local, de un ayuntamiento, en el ámbito de los derechos, obliga a analizar estos obstáculos, obliga a preguntar por qué al museo accede tan solo el 5% de la población local, o por qué en el festival X, Y o Z tan solo las personas que tienen cierta información acceden a tales espacios, o por qué hay determinados espacios en un territorio, en una ciudad,
que son espacios de cultura, y hay otros espacios que son tan solo espacios de residencia, como si estos espacios no configuraran también la vida de las personas y no tuvieran también su simbolismo, su historia, su significado, su trascendencia. En fin, analizar los obstáculos es algo muy, muy importante en el paradigma de los derechos culturales. En sexto lugar, protección de las minorías y las identidades y expresiones amenazadas. Algo también de un enorme recorrido en el siglo XXI, que yo entiendo debe ser el siglo de la libre determinación, de las identidades y expresiones amenazadas, de la protección de las minorías y del desarrollo de mecanismos a escala internacional que protejan más y mejor a las minorías. A escala local, este tema está bien desarrollado. Hay ciudades que protegen bien a las minorías, pueblos indígenas, y que también han desarrollado mecanismos de protección de las minorías provenientes de los procesos de inmigración, con la idea de poder fomentar el conocimiento mutuo de las personas que habitan en un territorio, con el objetivo de que todas las personas que habitan en un territorio tengan la voz para diseñar las políticas culturales de ese territorio. En séptimo lugar, garantizar la no discriminación. Este principio, este punto, es algo fundamental en el paradigma de los derechos humanos, el principio de igualdad y no discriminación. Toda política pública debe garantizar que no se discrimina a nadie, y en el ámbito del acceso a la vida cultural, pues muchas veces hay personas, grupos, colectivos discriminados sin no poder acceder a la vida cultural. Y aquí quiero poner un énfasis en la igualdad de género. Me parece también claro que el siglo XXI va a ser el siglo de la consolidación del feminismo como una aportación fundamental al desarrollo de nuestras sociedades, y no puedo dejar de decir que las políticas culturales y la vida cultural en el siglo XIX y en el siglo XX han sido profundamente masculinas o machistas, y un análisis en profundidad de cuáles son los referentes culturales, cuáles son los mecanismos de acceso a la creación, cuáles son los relatos que nos explican como personas y como grupos, en fin, tienen hoy un claro sesgo de género que debemos deconstruir con urgencia. Y en último lugar, recursos y actividades culturales, alineación con los derechos humanos y protección de las políticas en otras áreas que pueden amenazar las libertades culturales. Poner los derechos culturales, en definitiva, en relación con el resto de derechos humanos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a las libertades de expresión, de reunión, etc. Bueno, estos 8 puntos son puntos que pues tienen un cierto componente teórico, pero en esta diapositiva les comparto ejemplos concretos de aplicación de estos temas a escala local por parte de gobiernos locales con nombres y apellidos. En primer lugar, la Constitución de la Ciudad de México, aprobada en enero del año 2017, y la posterior Ley de Derechos Culturales de los Habitantes y los Visitantes de la Ciudad de México, enero de 2018. 2 documentos altamente inspiradores. Un poquito anterior es el Marco de Orientaciones Culturales de Saint-Denis, una ciudad en la llamada periferia de París, en el norte de París, zona de gran inmigración, y que se dotó en diciembre del año 16 de hecho es un plan de cultura, es un plan estratégico de cultura o un plan local de cultura, tan solo que lo llamaron Marco de Orientaciones Culturales, donde incorporan
estas perspectivas, estas 8 perspectivas que antes he mencionado. Está en preparación en el ayuntamiento de la ciudad donde resido, Barcelona, una medida de gobierno sobre derechos culturales. Una medida de gobierno que analiza los postulados de la Agenda 21 de la Cultura y los traslada a 14 políticas concretas que la administración actual quiere llevar a cabo en los próximos años en esta ciudad. Un trabajo muy interesante del Observatorio Vasco de la Cultura, publicado hace exactamente un año, y que resume los derechos culturales pues a escala local en el ámbito del País Vasco. Y un poquito más de desarrollo, de historia, tiene la Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra. Finalmente, 2 declaraciones que son poco conocidas y que tienen una aplicación con poco músculo político, porque se trata de 2 declaraciones, son 2 documentos orientativos, pero son relevantes. La Declaración de Principios para la Aplicación Local de los Derechos Culturales de Quito y la Carta de Derechos Culturales de Mérida, en los años 16 y 15 respectivamente. Voy a ir finalizando mi intervención, no haciendo un análisis pues, un poquito académico como el que hice con los 8 puntos, las 8 áreas clave. Ahora me voy a poner el sombrero de coordinador de la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos para explicarles la existencia de un documento, este que tienen en su pantalla, Cultura 21 Acciones, aprobado en el año 15, en marzo del año 15, en la ciudad de Bilbao, que tiene 100 acciones, tiene 100 lineamientos, tiene 100 consejos agrupados en estos 9 compromisos. Compromiso 1, derechos culturales. Por tanto, esto marca también cuál es el lineamiento fuerte de la organización para la cual trabajo en el ámbito de la cultura. Con Cultura 21 Acciones estamos solicitando que las ciudades y los gobiernos locales del mundo entero articulen sus políticas culturales en estos 9 temas y de manera explícita, en el punto 1, aborden los derechos culturales. No la van a ver a menos de que estén dispuestos a perder alguna dioptría en su graduación. No les pido que lean los contenidos en la pantalla, tan solo que vean cómo el documento refleja, cómo Cultura 21 Acciones refleja los derechos culturales de manera gráfica, con unos párrafos introductorios, pues más o menos conceptuales y con 10 acciones muy concretas. Me voy a referir a algunas de ellas, de estas acciones que aparecen en el compromiso 1 de derechos culturales. Por ejemplo, el enunciado 1E, que dice los derechos culturales o el gobierno local realiza un análisis detallado de los obstáculos existentes para que los ciudadanos accedan y participen en la vida cultural. O el lineamiento G, 1G, las políticas culturales prestan una especial atención a las personas y a los grupos vulnerables. O el punto I, que dice las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones locales de la sociedad civil que trabajan en los derechos humanos, incluyen de forma explícita los derechos culturales entre sus prioridades. Voy a repasar otros compromisos de este mismo documento de Cultura 21 Acciones que no tienen el encabezado derechos culturales, tan solo lo tiene el primer compromiso, pero que claramente responden a una lógica de derechos culturales. Por ejemplo, en el punto 2, en el compromiso 2, patrimonio, diversidad y creatividad, el punto 2G, que dice
existen políticas y programas de protección y promoción de la diversidad lingüística, y en especial de las lenguas minoritarias o minorizadas. Y atención aquí, porque minoritarias y minorizadas no es lo mismo. Hay lenguas que han sido minorizadas con políticas que las han llevado a una situación de marginalidad. O el punto 2H. Existen políticas de apoyo a las artes con atención a sus distintas disciplinas. Muy importante que los gobiernos locales apoyen de manera clara a las artes, la participación de todas las personas en procesos artísticos, en procesos creativos. No necesariamente para que, como he dicho antes, tengan unos productos que puedan vender, no solamente en esta dirección, también para que puedan desplegar el potencial creativo, dando sentido a sus vidas, creando actividades y compartiendo estos momentos de creación con las personas de su comunidad libremente elegida. O el punto, en el compromiso 3, en el punto J del compromiso 3 sobre cultura y educación. Los derechos culturales, así como los derechos humanos en general, forman parte, están presentes en los programas educativos y las actividades formativas de los sectores culturales. Muchas veces los sectores culturales, la formación en gestión cultural, en gestión patrimonial, en gestión artística, no aborda para nada los derechos humanos, no se difunden los derechos culturales. Bueno, estamos cambiando el paradigma y desde Cultura 21 Acciones se invita a los responsables de programas de formación en gestión cultural que tengan en cuenta los derechos humanos y los derechos culturales en estos programas formativos. En cultura y medio ambiente, me parece relevante el punto G. También, el gobierno local establece programas para preservar y difundir los conocimientos y prácticas tradicionales que contribuyen al uso sostenible de los recursos del ecosistema. Todo el conocimiento tradicional, incluyendo, he seguido sin duda la pregunta que se ha formulado y que ha respondido muy bien Beatriz, sobre la apropiación cultural. Bueno, ahí los gobiernos locales pueden hacer un trabajo preventivo, pueden hacer un trabajo de preservación, de protección, de censar cuáles son estas prácticas, cuáles son estos símbolos, cuáles son estos conocimientos. En el compromiso 5, cultura y economía, punto C, la legislación asegura la existencia de esquemas de contratación y retribución adecuadas a las características de los trabajadores del sector cultural, así como el reconocimiento de los derechos de autor y otros derechos conexos. Lo voy a desarrollar con una nota al pie de la página. La pandemia ha evidenciado la inexistencia de mecanismos suficientemente fuertes de protección, de retribución, de contratación de las personas que trabajan como profesionales del sector cultural. También esto son derechos culturales. También la protección de los derechos de autor son derechos culturales. En el punto 6, en el compromiso 6, el punto B, compromiso 6 sobre cultura, equidad e inclusión social. Analizar los factores que determinan la vulnerabilidad o la fragilidad cultural de ciertos grupos o individuos que habitan en el territorio. Un análisis que se haga de manera periódica y que esté en el marco de procesos que den voz a las personas que tienen esta fragilidad o esta vulnerabilidad. O el punto H, también en este compromiso, que reza: las estrategias locales de resolución de conflictos tienen en cuenta la dimensión cultural y trabajan para reconocer el potencial de los factores culturales en el desarrollo. Compromiso 7. Cultura, planificación urbana y espacio público.
el lineamiento L. El gobierno local desarrolla políticas y acciones que favorecen la participación activa de la población en la planificación urbana y en la transformación del territorio, por ejemplo, en el diseño urbano, la arquitectura o el espacio público. Muy importante que la población tenga voz en los procesos de planificación urbana, de cambio de los espacios físicos, de configuración de los espacios públicos para que tengan sentido, que respeten la memoria de los espacios, tengan en cuenta la historia de las personas que habitaron con anterioridad estos espacios. Punto 8, compromiso 8, acción A, B y C. La legislación garantiza la libertad de expresión, incluida la libertad de expresión artística, la libertad de opinión e información, el respeto a la diversidad cultural y a la privacidad. Existen mecanismos públicos de observación sobre estas libertades, cosa que no es nada obvia, porque en principio pues muchas constituciones efectivamente legislan, tienen claramente formulado el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de expresión artística, etcétera, pero no existen mecanismos fuertes que permitan que la sociedad civil monitoree estas libertades. Acceso a una información libre y pluralista. Y finalmente, gobernanza de la cultura, compromiso 9, acción D. Los proyectos públicos son objeto de concertación, negociación, regulación en dinámicas de reflexividad para que puedan ser compartidas con todos los habitantes de la ciudad. En fin, he intentado, haciendo esta lectura de Cultura 21 Acciones, he intentado hacerles notar que todo el documento, las 100 acciones de Cultura 21 Acciones, son un manual espectacular para aterrizar los derechos culturales a escala local. Sin duda, el compromiso 1, derechos culturales, sintetiza de manera clara pues la visión sobre la importancia de centrar las políticas culturales, de basar las políticas culturales en los derechos culturales, pero se pueden encontrar consejos, lineamientos en todo el documento que tienen que ver con la aplicación de los derechos culturales a escala local. Nosotros en la Comisión de Cultura de CGLU hacemos un trabajo con ciudades piloto, con ciudades líderes. Aquí hay algunas diapositivas. He visto en el chat antes que estaban Juan Carlos Díaz Medrano o Eliana Bogeá. Un saludo a las dos. Un gusto que estéis aquí, porque ellos conocen el trabajo que hemos hecho con ciudades piloto y de aterrizar este tipo de trabajo en los gobiernos locales del mundo entero. Para acabar, mencionar que la Comisión de Cultura de CGLU trabaja no solamente ayudando a las ciudades a formular políticas culturales pues, basadas en los derechos culturales, también trabajamos pues, con Ciudad de México, convocamos un premio con Ciudad de México. Un abrazo fraterno a todas las personas que residen en esta maravillosa ciudad y por extensión a todas las personas que residen en la maravillosa República de México. Convocamos cada 2 años una cumbre de cultura, tenemos un observatorio de buenas prácticas que tenemos pues, indexadas también un buen número de buenas prácticas que responden a derechos culturales y tenemos algunas guías que relacionan nuestro trabajo con los objetivos de desarrollo sostenible. No me he extendido aquí para nada en este tema, pero sin duda son ustedes conscientes de la importancia de alinear las políticas culturales en esta agenda internacional del desarrollo. Y también aquí en el extremo superior izquierdo de la pantalla trabajamos con una campaña, trabajamos en una campaña que llamamos Culture 2030 Goal, Cultura 2030 Goal, para intentar que la próxima agenda de desarrollo tenga un objetivo cultura. Y uno de nuestros socios, uno de los miembros de la campaña es la Federación Internacional de Coaliciones por la Diversidad Cultural, que tiene su sede en Montreal, como ustedes saben, y que es una de las instituciones que organizan este
esta formación. Sobre la bibliografía, como ustedes la tienen disponible, no me voy a extender, tan solo pues, la paso en la pantalla. Como pueden ver, hay algunos de los documentos que he utilizado para la presentación de esta ponencia, de esta charla, y quedo pues, a su plena disposición durante los próximos 15-20 minutos y en general a su disposición para cualquier consulta que ustedes puedan solicitar de mi persona. Pues estaré muy contento de poderles ayudar en lo que ustedes crean que sea necesario. El documento lo tenemos subido a la página web en PDF, pero también lo tenemos subido como cuestionario. Es decir, si quieren ustedes contestar cómo su ciudad, en su propia estimación personal, está cumpliendo con las 100 acciones que nosotros recomendamos, lo pueden hacer. Y está en la pestaña cuestionario de nuestro sitio web, y además, cuando acaban la respuesta de las 100 preguntas, reciben automáticamente en el correo que ustedes han decidido una copia de sus respuestas. De tal manera que pueden pues, utilizarlo esto en sesiones pues, de formación en su propia ciudad, o es algo que está pues, disponible a quien lo quiera utilizar. Muchas gracias. Estaremos compartiendo los enlaces para que la gente que esté más interesada en toda la bibliografía o en los enlaces que compartiste en tu presentación puedan tener acceso a todos ellos. Empezamos con la sección de preguntas y respuestas y bueno, van desde cuándo va a incluirse la cultura como pilar de desarrollo sostenible, si eso va a llegar a pasar. Por ejemplo, en el caso de las minorías, ¿cuáles son los derechos culturales de los migrantes, de los pueblos indígenas? ¿Cómo lo leo en general para darte como el espectro y tú puedas darnos tus opiniones? ¿Cómo se puede hacer exigible el derecho a participar en las localidades si las autoridades desconocen estos marcos o creen que la cultura no es lo más importante en tiempos de crisis y no escuchan a la comunidad, ¿no? Hablando de la participación y la gobernanza. Eso podría ser para empezar, un poco englobando las inquietudes que existen hasta ahora, y hay más preguntas. Por supuesto que si nos permites y nos ayudas, posteriormente te la podemos mandar las que no dé tiempo de contestar para que nos orientes y nos puedas responder por correo electrónico. No, pues encantado. En los próximos 50 minutos voy a responder a estas preguntas con mucho gusto. No, es que todas las preguntas son muy buenas. Pero voy a ir, te pido, Luanda, que me las vayas formulando, pero recuerdo perfectamente la primera y la última. La primera, ¿cuándo va a haber un objetivo cultura? Bueno, no lo sabemos, ojalá en el 2030, pero para que esto pase tenemos que hacer mucho ruido. Amigas y amigos, tenemos que hacer mucho ruido. El ruido que estamos haciendo no es suficiente. Existen suficientes evidencias para que los temas culturales estén con un objetivo propio en los ODS. Nosotros formulamos en el año 13, si van a nuestro sitio web o al sitio web de la campaña Cultura 2030 Goal, escribimos el año 2013 cómo debía ser un objetivo cultura. Y lo hicimos sabiendo que íbamos a perder, sabiendo que no existían las condiciones déjenme decirlo tal y como lo siento, en los ministerios de Asuntos Exteriores de los países más importantes del mundo no están convencidos de que la cultura sea un ámbito especialmente interesante. Porque si bien reconocen pues, el valor simbólico e interesante de la cultura en sus estados, ven que pues, aún existen dificultades para saber exactamente qué quiere decir una política cultural. Y el ámbito de los derechos culturales pues, aún no está formulado a escala internacional con suficiente claridad. Entonces tenemos que hacer mucho ruido desde la sociedad civil y desde
nosotros lo estamos haciendo en la Organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, no nos explicamos que pueda haber un plan de desarrollo local, nacional, continental, sin que la dimensión cultural sea explícita y operativa. Explícita, identificando acciones acordadas a medio y largo plazo, con recursos, y operativas que impliquen principalmente pues, a los actores culturales, a los profesionales que se encargan de desplegar este tipo de acciones y que apelan al conjunto de la sociedad. Uno de los problemas, como antes me he referido, a las políticas culturales pre-derechos culturales, si se puede llamar así, es que apelan a una fracción de la sociedad, mientras que las políticas educativas o de salud o de inclusión apelan al conjunto de la sociedad. Sobre esto no hay ninguna duda, o sobre esto en principio no hay ninguna duda. Bueno, tenemos que trabajar más en esa dirección y tenemos que hacer más ruido a escala internacional. Sobre la última pregunta, ¿cómo se puede llevar este mensaje a quienes no lo conocen? Pues de manera valiente y sin tapujos. La humanidad ha avanzado en el desarrollo a partir de la lucha y a partir del conflicto bien planteado. Los derechos sociales no se consiguieron en el siglo XIX y principios del siglo XX gracias a la magnanimidad de las empresas que tenían trabajadoras y trabajadores empleados 10, 12 o 15 horas al día. Y los derechos ambientales tampoco no han sido conquistados, si es que han sido conquistados, por la magnanimidad de las empresas petrolíferas que se han dado cuenta de que pues, están poniendo en riesgo, han puesto en riesgo, o quizá ya sea demasiado tarde para asegurar que las generaciones futuras disfrutan de este planeta tan bonito donde habitamos. Se ha ganado a partir del conflicto y también el ámbito de la cultura es un ámbito de conflicto. Creo que tenemos que internalizar esto y que conflicto no quiere decir violencia, sino confrontación de relatos y imaginación, visualización de qué relatos en el futuro permiten ampliar las libertades de la gente que vive hoy en el planeta Tierra. Si hay responsables municipales que no están convencidos del valor de la cultura, pues les tendremos que convencer del valor de la cultura, organizando con fuerza, con empatía, todo tipo de actividades para que se den cuenta de que esto da sentido a la vida de la gente que habita en un territorio. Muchas veces, acabo aquí, las políticas culturales públicas se apoderan de iniciativas de la sociedad civil, de iniciativas de conservación del patrimonio, de iniciativas de lectura pública, bibliotecas, de iniciativas que tienen que ver con la creatividad, con la formación artística, cosa que está bien, porque quiere decir que las instituciones públicas aseguran que unos ciertos procesos que dan sentido a nuestras vidas, pues en principio están accesibles a todas las personas que habitan en un territorio, no tan solo aquellas que han llevado la iniciativa en una determinada dirección. No lo censuro, tan solo describo el proceso histórico de construcción de unas políticas culturales locales. Pero este espacio civil, este espacio de libertad, este espacio de iniciativa individual, grupal, colectiva, siempre existirá. Siempre debe existir y una institución pública debe reconocer que estos espacios de libertad, de creación, de espontaneidad son fundamentales para las futuras políticas culturales públicas. Por tanto, ánimos y optimismo, quienes no están aún dando apoyo, en un futuro pueden estar dando apoyo. Quizá no los responsables actuales, quizá los responsables futuros, pero bueno, es así como podemos ir avanzando.
Tengo aquí una pregunta que quizás nos dé tiempo de responder y bueno, ya las demás se responderán por correo electrónico. Nos pregunta Graciela, ¿puedes dar un ejemplo de ciudad piloto? ¿Cómo se trabajó? ¿Cuáles fueron las alianzas estratégicas que se realizaron para considerar una ciudad como modelo de gestión y si hubo resistencia de algunos actores culturales? Resistencia siempre la hay. A ver, voy por orden. Ejemplos de ciudades piloto que han hecho un trabajo espectacular. Bueno, voy a dar 3 ejemplos de ciudades piloto en América Latina que han hecho un trabajo espectacular. Cuenca, en Ecuador, Concepción, en Chile y La Paz, en Bolivia. Ayer clausuramos el programa de ciudad piloto en La Paz. Concepción lo clausuró el año pasado y Cuenca también lo clausuró. En el sitio web de la Comisión de Cultura encontrarán todos los documentos producidos por Concepción y Cuenca. Aún no todos los que ha producido La Paz, pero esto incluye un informe final de un experto independiente. Bueno, ahí pueden encontrar un trabajo bien articulado. En inglés tenemos también los trabajos que ha hecho Lisboa y Namur en Europa, que también han acabado su ciclo como ciudades piloto. Aprovecho aquí para explicar las resistencias, no de una ciudad piloto, sino en general. El debate sobre los derechos culturales es un debate que en algunos países, en Francia, déjenme explicarles, en Francia se ha enconado. Es un debate muy complejo porque, voy a intentarlo resumir, lo resumí un poquito en el artículo que escribí para Warwick y ahí hay una cita de un trabajo del Observatorio de Políticas Culturales, el que tiene su sede en Grenoble. Publica una revista que se llama L'Observatoire. En un monográfico dedicado a los derechos culturales explicó pues, la dificultad del debate sobre los derechos culturales en la República Francesa. Y la dificultad del debate tiene que ver con el posicionamiento de varias asociaciones de profesionales de la cultura que, al constatar la emergencia y la importancia en el espacio público del debate sobre los derechos culturales, con los acentos que antes he mencionado, análisis de obstáculos, abordaje de colectivos marginales o marginados, garantizar a todas las personas que habitan un territorio el derecho a participar en la vida cultural. Bueno, pues varios colectivos se sintieron en riesgo de ver disminuidas sus aportaciones públicas y criticaron duramente el relato de los derechos culturales como un relato populista o como un debate, como un proceso que iba a bajar la calidad de las políticas culturales nacionales. Bueno, ahí está el debate y ahí está el conflicto que emerge cuando se innova en un ámbito político. Sin duda yo soy optimista y creo que hay maneras de abordar los derechos culturales, de poner los derechos culturales en el centro de las políticas públicas, contando con los sectores culturales, contando con los profesionales de la cultura, sin que ellos se sientan atacados, sin que se sientan que están disminuyendo su centralidad en las políticas públicas. Bueno, estaremos dando ya por concluida nuestra sesión de hoy. Muy agradecida con ustedes y muy agradecida con Jordi, con Beatriz, pues por supuesto con la Federación que está todo el tiempo apoyándonos y pues les deseamos un muy feliz fin de semana y estaremos en contacto con ustedes a partir del lunes para enviarles enlaces y toda la información que sigue para las sesiones 3 y 4.